Hola, buenos días. El tema que nos correspondió como grupo es el campesinado en la educación rural, un debate emergente. Los integrantes del grupo son Luz Daria Abril Rincón, Juan Sebastián Gómez, Natalia Briceño, Pablo Castro Trujillo, Jonathan Camilo Yagüe, Lady Casanova, Yarima López y Sonia Elena Aguirre. En esta presentación queremos compartir una reflexión sobre el texto del campesinado en la educación rural y también el video del cuarto Congreso Nacional de la Educación Rural y los enfoques de la educación por el Ministerio de Educación Nacional. Nos interesa analizar cómo se entiende la educación rural en Colombia y preguntarnos qué tanto lo que plantea las políticas realmente se reflejan en las prácticas educativas en los territorios. A partir de estos insumos, reflexionamos sobre la importancia de reconocer los saberes campesinos, la relación entre la educación y el territorio y el papel de la educación intercultural en la construcción del proceso educativo más pertinente y contextualizados. En este punto también queremos presentar un resumen del texto. Queremos compartir algunas ideas que nos invita a cuestionar cómo estamos pensando en la educación rural y qué retos tenemos como educadores. Llegamos a este punto. ¿Qué es la educación rural según el Ministerio de Educación? De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, la educación rural busca garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa en los territorios rurales. También cuenta sus características sociales, culturales y productivas. La intención es cerrar brechas entre el campo y la ciudad mediante propuestas pedagógicas pertinentes al contexto. También podemos ver que en este punto resalta la importancia de integrar los saberes campesinos y fortalecer la permanencia de los jóvenes en el territorio y promover una equidad educativa mediante el Plan Especial de la Educación Rural. Aquí revisaremos las brechas que hay entre la política educativa y la realidad rural. Aunque las políticas educativas promueven la equidad, en la práctica persisten brechas estructurales que afectan las comunidades rurales, según Arias y Gaviria 2021. Cuando revisamos la realidad de muchos contextos rurales, encontramos que todavía existen brechas importantes. Persisten dificultades relacionadas con el acceso a la educación, la infraestructura educativa, la permanencia escolar y la pertinencia del currículo. Esto nos muestra que muchas veces lo que está planteado en las políticas educativas no siempre se refleja completamente en las prácticas educativas. En este siguiente apartado revisaremos entonces las limitaciones históricas. Históricamente, la educación rural ha replicado modelos pensados desde contextos urbanos. Esto ha generado que no siempre se reconozcan las particularidades sociales, culturales y productivas del campo. El texto y el video coinciden en que muchas políticas educativas no diferencian suficientemente los territorios y que los currículos ignoran los contextos locales. Por ello, se plantea la necesidad de avanzar hacia una educación situada en el territorio. En esa línea, vamos a centrarnos ahora en la invisibilización del campesinado, un fenómeno que ha afectado tanto las políticas públicas como el contexto escolar. Acá podemos ver cómo la invisibilización del campesinado en Colombia se manifiesta como un fenómeno histórico y político. A pesar de representar cerca del 32% de la población, este grupo ha sido históricamente excluido y poco reconocido. Incluso esta omisión se evidencia en el ámbito estadístico, como ocurrió en el censo de 2018, donde se eliminó la posibilidad de autoidentificación campesina, lo que dificulta la creación de programas educativos acordes a su realidad. En el contexto escolar, esto se traduce en un marcado sesgo urbano, es decir, la escuela es rural solo por su ubicación, pero sus contenidos y metodologías desconocen la identidad campesina, sus prácticas culturales y los saberes sobre el territorio. Eso genera una educación poco pertinente y limita el reconocimiento de otras formas de conocimiento.
Como consecuencia, se presentan problemáticas como la deserción escolar, ya que muchos estudiantes no encuentran relación entre lo que aprenden y su vida cotidiana. Ahora bien, frente a esta realidad surge una propuesta que busca resignificar el lugar del campesinado en la educación. Acá encontramos la pedagogía de lo rural como una alternativa transformadora. Este enfoque propone reconocer los saberes campesinos como conocimientos válidos y promover un verdadero diálogo de saberes entre lo local y lo universal. Además, resalta la importancia de fortalecer la relación entre la escuela y el territorio, así como la participación de la comunidad en los procesos educativos, permitiendo construir una educación más contextualizada. En la práctica, esto implica al docente integrar elementos del entorno como los ciclos de la naturaleza, las fases de la luna, la relación con las plantas y la memoria del territorio. También nos invita a ir más allá del aula tradicional, promoviendo aprendizajes en contacto directo con el entorno, lo que fortalece la identidad, el arraigo y el reconocimiento del mundo rural. Discusión crítica. A pesar de los avances en las políticas educativas, la realidad evidencia tensiones entre el discurso institucional y las prácticas educativas, donde persisten currículos homogéneos, donde baja la participación de las comunidades y limitadas integración de los saberes campesinos. También se observa que muchos jóvenes se ven obligados a emigrar hacia contexto urbano en busca de oportunidades. Pedagogía de la ruralidad. Se propone entonces fortalecer la educación territorial que permita aprender desde el entorno, y esto implica reconocer el campesinado como producto del conocimiento y fortalecer la relación entre la escuela, la comunidad y el territorio. La escuela puede convertirse en un acto clave para el desarrollo territorial a nivel nacional. Saberes campesinos. Estos son saberes legítimos. Los saberes campesinos contribuyen a la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria, la economía familiar, la identidad cultural y deben ser heredados a los jóvenes del territorio para garantizar la continuidad del conocimiento ancestral. Reconocer estos saberes permite comprender que la comunidad no solo recibe conocimiento, sino que también lo produce. En este apartado final es importante generar una serie de preguntas problematizadoras que aporten a la reflexión y al debate de la educación rural. ¿Hasta qué punto las políticas de educación rural transforman realmente las prácticas pedagógicas? ¿Estamos promoviendo una educación intercultural contextualizada? ¿Cómo podemos integrar los saberes del territorio en nuestras prácticas pedagógicas? Para finalizar, este análisis nos invita a hacer una reflexión más profunda sobre el sentido de la educación en contextos rurales. Comprendemos que la educación rural no puede pensarse únicamente desde lineamientos generales ni desde modelos construidos para contextos urbanos. El texto y el video nos invitan a reconocer que el territorio también educa y que los saberes campesinos son fundamentales para construir procesos pedagógicos más pertinentes y contextualizados. La educación intercultural nos plantea el reto de valorar la diversidad de conocimientos, conociendo que las comunidades rurales no solo reciben saberes, sino que también los producen desde su relación con la tierra, la cultura y la vida cotidiana. En este sentido, el desafío para nosotros como educadores es reflexionar sobre nuestras propias prácticas pedagógicas y preguntarnos cómo podemos integrar los saberes del territorio, fortalecer el diálogo de saberes y contribuir a una educación más equitativa, significativa y coherente con las realidades sociales. Más que adaptar el campo a la escuela, el reto es construir una educación que dialogue con el territorio y que reconozca el valor del conocimiento que se produce en las comunidades rurales.